Nadie en el conservatorio sabía que ese violín roto que llevaba décadas arrumbado en el sótano escondía un misterio, ni por qué solo respondía al tacto de esa estudiante. Pero cuando Evelyn, la estudiante que todos ignoraban, lo tomó entre sus manos, el instrumento susurró su verdadero nombre, y reveló por qué había esperado justo 2 siglos para ser tocado de nuevo. El salón de ensayos del conservatorio vibraba con el murmullo de los estudiantes afinando sus instrumentos. En el centro del grupo, Lucas Whitmore, el prodigio de 19 años, cabello rubio ceniza y ojos azules como el hielo, sostenía su Stradivarius con la arrogancia de quien sabe que es el favorito de todos los profesores. Evelyn Carter, la única estudiante negra de la academia, se acomodaba silenciosamente en el último atril, como de costumbre. Su violín modesto, prestado por la escuela, contrastaba dolorosamente con los instrumentos de lujo que la rodeaban. Mientras afinaba, notó las miradas burlonas de algunos compañeros, pero estaba acostumbrada. De pronto, Lucas alzó la voz con fingida dulzura: «Oigan, parece que nuestra estrella africana aún no tiene un violín decente». Sus amigos rieron a coro mientras él se acercaba a Evelyn con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Tengo un regalo para ti», dijo, sacando de su estuche un violín viejo y maltrecho, con cuerdas flojas y la caja llena de arañazos. «Mi primer violín, bueno, más bien lo que queda de él. Pero para alguien como tú, debería ser suficiente». El objeto pasó de mano en mano entre los estudiantes, cada uno agregando su propio comentario despectivo antes de llegar a Evelyn. «Cuidado, no vaya a romperse del susto al verte», dijo uno. «Quizás si lo tocas, aprenderemos algo de música tribal», agregó otro con una risita. Cuando finalmente el violín llegó a sus manos, Evelyn sintió algo extraño. A pesar del evidente abandono, el instrumento parecía palpitar levemente bajo sus dedos. Las marcas en la madera formaban patrones que le resultaban inexplicablemente familiares, como ecos de un sueño olvidado. Mientras los estudiantes seguían riéndose, ella notó unas pequeñas inscripciones cerca del puente, símbolos que no reconoció, pero que le hicieron acelerar el corazón. Lucas, al ver su expresión, arqueó una ceña burlón. «¿Qué pasa, Carter? ¿Nunca habías visto un violín de verdad? Bueno, supongo que en tu barrio solo deben tener tambores». La carcajada general llenó el salón, pero Evelyn apenas lo escuchaba. El violín en sus manos ahora emitía un zumbido casi imperceptible, como si contuviera una canción esperando ser liberada. El día del gran concurso anual amaneció con una tensión palpable en los pasillos del conservatorio. Evelyn llegó temprano, como siempre, encontrando su lugar de ensayo habitual en el rincón más apartado del edificio. Pero esa mañana, algo era distinto. Su violín prestado, su compañero fiel durante meses, había desaparecido del casillero. En su lugar, solo quedaba un trozo de papel doblado con una nota burlona: «Para tu gran debut, algo más apropiado». Al entrar al salón principal, todos los ojos se volvieron hacia ella. Lucas ocupaba el centro del escenario, su impecable traje negro contrastando con la sonrisa de suficiencia que le iluminaba el rostro. A sus pies, sobre el piso pulido, yacía el mismo violín destrozado que le había mostrado días antes, ahora con una sola cuerda tensada de manera precaria. «Ahí estás», exclamó Lucas con una voz cargada de falsa alegría que resonó en el silencio expectante del auditorio. «El jurado ha accedido a un pequeño cambio en el programa. Hoy todos demostraremos nuestra versatilidad». Hizo una pausa dramática mientras levantaba su propio Stradivarius. «Yo tocaré el concierto en re mayor de Tchaikovsky. ¿Y tú?». Señaló el violín roto con un gesto teatral: «Nos deleitarás con tu interpretación de la primavera de Vivaldi. Así veremos qué tan cierto es eso del talento natural de tu gente». Las risas brotaron como notas discordantes entre el público. El profesor a cargo, un hombre mayor que siempre miraba hacia otro lado cuando Lucas se burlaba de ella, asintió con complicidad. «Tienes 5 minutos para prepararte, señorita Carter». Evelyn caminó hacia el violín con pasos que sentía demasiado pesados para sus 16 años. Al agacharse para tomarlo, escuchó el crujido de la madera bajo sus dedos, como si el instrumento estuviera a punto de desmoronarse. Lucas se inclinó y murmuró solo para ella: «Cuando fracases,
todos recordarán por qué personas como tú no pertenecen aquí. El auditorio quedó en silencio cuando Evelyn llevó el violín a su posición. La cuerda única parecía una línea de vida frágil, el último hilo que la conectaba a su sueño. Desde el fondo de la sala, alguien tosió con impaciencia. Lucas, ya sentado en primera fila, cruzó los brazos y esperó el espectáculo. Evelyn respiró hondo y levantó el arco. En ese momento, notó algo que nadie más había visto. En el fondo del violín, casi borrado por el tiempo, había una pequeña marca tallada. Un símbolo que reconocía de las historias que su abuela le contaba sobre sus antepasados. El aire a su alrededor pareció espesarse, como si el mismo auditorio contuviera la respiración. El arco rozó la cuerda solitaria y un sonido áspero rasgó el aire. Por un instante, los labios de Lucas se curvaron en una sonrisa de triunfo. Pero entonces ocurrió. La nota se transformó. Lo que comenzó como un gemido se convirtió en un lamento profundo que resonó en las paredes del auditorio como si el propio edificio hubiera cobrado vida. Evelyn sintió cómo sus dedos se movían sin pensar, guiados por una fuerza ancestral que brotaba de aquel violín maltratado. La melodía ya no era Vivaldi, era algo más antiguo, más visceral, una canción que no existía en ningún libro de partituras. Las luces parpadearon violentamente. Los candelabros de cristal comenzaron a vibrar, haciendo tintinear los prismas como campanillas en una tormenta. De las cuerdas del violín brotaron sonidos imposibles, el crujir de las maderas de un barco, el golpe rítmico de martillo sobre hierro, los susurros apagados de cientos de voces que hablaban en lenguas olvidadas. El público se levantó como un solo cuerpo, pero nadie huyó. Estaban paralizados, hipnotizados por las visiones que parecían surgir de la música, sombras de figuras encorvadas que danzaban entre las columnas del auditorio, reflejos de cadenas que se movían al compás en los espejos laterales. El profesor de historia de la música, un hombre de 70 años, gritó algo en alemán mientras señalaba con un dedo tembloroso el violín, donde ahora podía verse claramente grabado el nombre de un barco negrero. La Liberté, 1789. Lucas cayó de rodillas, su rostro pálido como la cera. Intentó hablar, pero su voz se ahogó cuando el violín de Evelyn, ahora brillando con un extraño resplandor dorado, comenzó a tocar solo. Flotando unos centímetros sobre sus manos mientras una fuerza invisible pulsaba sus cuerdas. Las notas se transformaron en un grito colectivo, en un himno de dolor y resistencia que hacía temblar los retratos de los antiguos maestros que colgaban de las paredes. En el centro del escenario, entre destellos de luz dorada y sombras danzantes, Evelyn ya no estaba sola. Figuras translúcidas de hombres y mujeres con ropas harapientas la rodeaban, sus manos fantasmas guiando sus movimientos, sus voces silenciosas cantando en una armonía perfecta con el violín. El aire olía a mar salado y a madera quemada, y por un instante que pareció una eternidad, toda la sala fue testigo de la historia que aquel violín había guardado durante siglos. El último acorde flotó en el aire como el suspiro final de un moribundo. Un silencio sagrado envolvió el auditorio mientras el violín, ahora brillando con una aura dorada, se posaba suavemente en las manos de Evelyn. Las cuerdas rotas se habían reconstruido solas durante la interpretación, revelando ahora inscripciones que antes estaban ocultas bajo capas de polvo y olvido. Desde la primera fila, el profesor Engel, el decano de musicología, se levantó con movimientos temblorosos. Sus ojos, empañados por las lágrimas, no podían apartarse del instrumento. «Eso no es un violín cualquiera», murmuró, su voz quebrándose como la madera vieja. «Es el Libertador. Pensé que era solo una leyenda». Las palabras del anciano profesor desataron un murmullo entre los presentes. Alguien del público gritó, «Miren la base». Todos los ojos siguieron la dirección de su dedo tembloroso. En la parte inferior del violín, ahora claramente visible, había una serie de tallados minúsculos, figuras encadenadas formando un pentagrama, sus brazos extendidos como las cuerdas del instrumento. El profesor Engel avanzó hacia el escenario, cada paso resonando como un redoble de tambor en el silencio. En 1789, comenzó a explicar, su voz ganando fuerza, un barco esclavista llamado La Liberté naufragó cerca de Jamaica. Los registros hablan de un prisionero, un tallador de madera de Benin,
que construyó un violín con los restos del barco. Hizo una pausa, pasando un dedo sobre las marcas en el instrumento. Dicen que lo afinó con los sonidos del océano y las cadenas rotas, y que quien lo tocara podría hacer escuchar la verdad de los olvidados. Lucas, todavía arrodillado en el suelo, alcanzó a balbucear: «Eso es imposible». Pero su voz murió cuando el violín respondió con un vibrato fantasmal, como si cientos de voces susurraran a la vez. Evelyn miró sus manos, donde ahora podía ver claramente los mismos símbolos que su abuela le había mostrado años atrás en un viejo libro de familia. Las lágrimas nublaron su visión cuando entendió: este violín había estado esperándola. No por casualidad había llegado a sus manos en el momento preciso. Cada arañazo, cada grieta en su superficie contaba una historia de resistencia, de voces que se negaron a ser silenciadas. En el espejo del fondo del auditorio, los reflejos de figuras ancestrales seguían danzando, sus movimientos sincronizados con el latido del corazón de Evelyn. El violín ya no era un instrumento, sino un testigo, un puente entre el pasado y el presente que finalmente había encontrado a la intérprete que podía dar voz a su canción olvidada. El eco de la última nota aún vibraba en el aire cuando Lucas se arrastró hacia el escenario, sus manos blancas temblorosas extendidas como un mendigo. Las lágrimas habían borrado su habitual expresión de superioridad, dejando al descubierto algo frágil y humano. «No lo sabía», susurró, sus dedos rozando apenas el borde del violín antes de retirarse como si lo hubiera quemado. «Nunca quise». El silencio fue roto por un aplauso solitario que resonó como un disparo. El profesor Engel, con sus 80 años y su bastón de ébano, golpeaba el suelo con firmeza mientras avanzaba. «Esto», declaró con voz que retumbó en el auditorio, «es lo que llamamos verdadero arte. No notas perfectas, no técnica impecable, sino la capacidad de hacer temblar el alma». Su bastón señaló a Lucas, luego a Evelyn. «Hoy hemos presenciado cómo la historia corrige su curso». El violín en manos de Evelyn comenzó a cambiar. Las grietas se cerraron como heridas cicatrizando, la madera recuperó su brillo original y las cuerdas nuevas relucieron bajo la luz. Pero lo más asombroso fueron las inscripciones que ahora brillaban con claridad, nombres, cientos de ellos, tallados minuciosamente en cada centímetro del instrumento. Nombres de los que nunca aparecerían en los libros de historia del conservatorio. Al día siguiente, el retrato del fundador del conservatorio, un comerciante vinculado a la trata transatlántica, amaneció boca abajo en el hall principal. En su lugar, colgaba ahora una placa sencilla con los nombres que el violín había revelado. Evelyn, sentada en el primer atril de la orquesta, acariciaba las nuevas cuerdas de su instrumento porque ahora era indudablemente suyo, mientras Lucas, desde el último atril, intentaba en vano sacar una nota limpia del violín que una vez fue su Stradivarius. Pero el instrumento, como si guardara memoria, solo emitía sonidos ásperos y desafinados, como lamentos de un pasado que ya no podía ignorar. Fuera, la lluvia caía sobre la estatua de mármol del primer director del conservatorio, lavando lentamente su sonrisa de piedra. Dentro, por primera vez en 150 años, el auditorio resonaba con una melodía que sonaba a justicia. ¿Te estremeció esta historia? Suscríbete para más relatos donde el arte rompe cadenas. ¿Crees que un violín puede guardar memorias? Déjanos tu teoría en comentarios y comparte si alguna vez has sentido que el arte te eligió a ti, como el violín eligió a Evelyn.